estamos hablando, iglesia? Sobre el discipulado, amén. Vamos a seguir hablando sobre el discipulado porque eso no se acaba. Esa es la tarea, ese es el mandamiento, esa es la gran comisión que el Señor Jesús dejó ¿a quién? A la iglesia, a los creyentes, a aquellos que creyeron en su nombre, amén. Y la vez pasada estuvimos hablando que era un discípulo, ¿verdad? Y la palabra mates significa un discípulo, que es una persona que aprende, es una persona que se apega a alguien más, que imita, o es un seguidor. ¿Estamos aquí? Aún como Pablo le hablaba a la iglesia de Corintios en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 1, les decía: sean imitadores de mí, de Pablo, así como yo soy ¿de quién? De Cristo, amén. Para poder llevar un discipulado necesitamos, ¿verdad? El discipulador, ¿verdad? O el mentor, pero también necesitamos el discípulo, amén. El mates, el hijo, aquel que quiere aprender. ¿Estamos acá? Es una relación, diga. Es una relación. Por más que el mentor o por más que el discipulador quiera entrar, ¿verdad?, a enseñar, tiene que haber un corazón abierto. Nosotros tal vez no tuvimos un discipulado tan claro, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a conocer del Señor, pero el Señor siempre fue fiel de enviarnos a personas en ciertas temporadas de nuestras vidas que nos llevaran a otro conocimiento, a otra relación, a otra experiencia más fuerte con el Señor. Entonces el discipulado se requiere ¿qué? Un mentor y un discípulo. Casa de Dios trabaja mucho con lo que es el discipulado, porque sabemos que no estamos aquí para entretener a gente en un templo. Somos la iglesia de Cristo, somos la novia de Cristo, y la iglesia de Cristo tiene que prepararse para estos últimos tiempos que quedan. ¿Estamos aquí? Entonces, un discípulo, estamos hablando que es alguien que se apega o alguien que está bajo de alguien más para una enseñanza, para adiestración, para instrucción, ¿verdad? Para tener un mentor y poder desarrollarlo para que él también pueda ir y dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Amén. La vez pasada estuvimos hablando sobre los beneficios de un discipulado, que ayuda en lo personal, ayuda en lo familiar y ayuda mucho en la sociedad. ¿Por qué? Porque me hace una mejor persona, Dios me bendice con un mejor hogar y Dios ayuda a través del cambio del corazón y la mente de la gente a la sociedad. ¿Estamos aquí? ¿Y cómo recibimos discipulado? Estuvimos viendo que a través de enseñanzas como estas, guianza, ¿verdad? Si vimos sabiduría, consejo, instrucción y visión. Y cuando recibimos un discipulado, ¿qué es lo que Dios le interesa que cambie? Número uno, nuestra mente. Es lo primero que Dios trabaja con nosotros, como hablaba el pastor en estos últimos cultos pasados sobre la renovación de la mente, porque el libro de Proverbios dice que lo que el hombre piensa de él, eso es. Entonces, una de las cosas que tiene el discipulado es que renueva nuestra mente. Ya no nos miramos como las personas que éramos antes. Ya no pensamos de nosotros como pensábamos antes. Y tampoco permitimos que la gente venga, ¿verdad?, a decirnos la vieja vida que llevábamos antes, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. También el discipulado nos ayuda emocionalmente, trabaja con nuestro corazón, restaura nuestro corazón de heridas pasadas, ¿verdad? De cosas de falta de perdón, ¿verdad? De cosas que a veces cargamos desde nuestra niñez, nuestra adolescencia, ¿verdad? Pero cuando viene ese discipulado, cuando viene esa enseñanza, vea como que la palabra está siendo como martillo que quebranta la piedra, pero no para destruirlo, sino para sanarlo, para formarlo, para hacer de nosotros personas con un corazón puro delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Aún la palabra de Dios dice que Él, ¿verdad?, ya no llegará un momento donde ya no habrá alguien que nos enseñe, sino que Dios mismo escribirá sus leyes en nuestros corazones.
Y eso Dios lo hace a través del glorioso Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Muchos de nosotros cargábamos cuánta maldad, cuánto odio, cuánta venganza, ¿verdad? Muchas cosas en nuestras vidas, pero venimos a Cristo, tenemos la experiencia con Cristo, comenzamos a escuchar de la palabra de Dios y este corazón se va ablandando a la presencia de Dios. Hay cambios que producen en nuestras áreas físicas, gente que viene enferma. Usted sabe que parte de las enfermedades que ocurran en las personas es por las áreas emocionales de la gente. La mayoría de gente que carga con enfermedades es porque carga con una enfermedad emocional y física. Entonces me acuerdo una anécdota, bueno, no es anécdota, es un ejemplo de una señora que decía ser cristiana pero estaba enferma y habían ido los mejores hombres de Dios a orar por ella, hasta Benny Hinn fue a orar por ella. Y nadie pudo hacer que ese milagro sucediera en ella. Pero llegó un pastor no reconocido de tanto nombre, y cuando iba a orar por ella, el Espíritu le dijo: para. Y el Espíritu Santo le habla y le dice: no ores por ella, pregúntale dónde está su esposo. Y el predicador y el pastor le pregunta y le dice: oye, ¿dónde está tu esposo? Y esa señora, con la poca fuerza que tenía, y dice: de ese no me hables. No quiero saber de él, no quiero escuchar de él. Él hizo esto y esto y esto y esto y esto. Y el varón de Dios le dijo: he ahí tu problema. Hasta que no lo perdones, tú no eres sanada. Oh, hermano, muchas de las enfermedades vienen por la boca, por el pensamiento, pero también por cómo cargamos el corazón. Entonces, cuando venimos y escudriñamos las Escrituras, Dios nos enseña todo esto, y uno va caminando y uno va diciendo: wow, y el Espíritu Santo te va enseñando, y de repente vas dejando esto, vas dejando aquello, y comienzas a vivir una vida diferente en Cristo. La paz de Dios viene a gobernar sobre tu vida, amén. Entonces estuvimos hablando que no podemos cambiar a otros si primero nosotros no somos ¿qué? Transformados primero, amén. Para llevar un discipulado efectivo, primero yo tengo que ser un discípulo, amén. Y estuvimos poniendo ejemplos sobre la familia, ¿verdad? A veces, ¿cuántos padres de familia no anhelamos ver cambios en nuestros hijos? Pero primero Dios dice: tú ve primero, camine usted primero, ande usted primero, sea un ejemplo de predicación en su estilo de vida, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué? Porque tú sabías que muchas de las veces nosotros, ¿verdad? En el mundo, porque ahora en Cristo no, pero en el mundo cargábamos con rachitas o rachas de amargura, de odio, de rencor, o de muchas ataduras mentales o aún sexuales desde nuestros antepasados. Ahora muchos de nosotros somos la cuarta generación, o hay gente que es la cuarta de generación con maldiciones, porque hace 4 o hace 3, ¿verdad? Podremos decir desde la tatarabuela, la abuela, la madre, la hija, cargan con ataduras mentales, emocionales, y hasta que Cristo viene y pueda romper eso en nosotros, somos libres. A veces la gente se pregunta: ¿por qué no prospero? ¿Por qué no puedo pasar de esta pobreza? ¿Por qué no puedo tener un matrimonio? ¿Por qué le tengo miedo a los hombres, a las mujeres? ¿Por qué soy una persona alejada, una persona solitaria? ¿Por qué de vez en cuando me vienen pensamientos de depresión y de suicidio? ¿Por qué no puedo ser feliz en el amor? Y la gente busca medicamentos y busca psicólogos y busca diferentes cosas. Hasta Walter Mercado buscan para ver qué rollo está pasando ahí. ¿Sí estamos aquí? Pero no saben muchos que son maldiciones generacionales, que la tatarabuela le pasó a la abuela, y la abuela le pasó a la madre, y la madre ahora le pasó a su hija. Y hasta que venimos a Cristo y podemos encontrarnos con la enseñanza de la palabra, nuestro entendimiento es alumbrado, hermanos. Estuvimos viendo: ¿puede una persona recibir un discipulado y puede estar atado? ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. ¿Estamos acá?
por la dureza del corazón. Estuvimos viendo que necesitamos nosotros los padres, ¿verdad?, tener un cambio que comience con nosotros para luego poderlo transmitir a nuestras próximas generaciones. Diga discipulado. Estos 3 miércoles que estuvimos hablando sobre el discipulado, hermano, haga de cuenta que sembramos, ¿verdad?, esa semilla, establecimos ciertas raíces. Ahora vamos a comenzar a meternos en diferentes ramas de discipulado. Amén. Porque un discipulado no es una clase, no es un curso. ¿Estamos aquí? No es una clase, no es un curso de nuevos, no es un programa y no es asistencia a un templo. Un discipulado comienza desde el corazón. ¿Estamos aquí? ¿Usted sabe la diferencia entre la iglesia y el templo? ¿Alguien que me pueda decir la diferencia entre la palabra iglesia y entre la palabra templo? Eso mero. La iglesia somos nosotros y el templo es donde se reúne la iglesia a venir a adorar, a entrar en comunión con Dios, a relacionarnos unos a otros, a fortalecer nuestra fe en el Señor, a recibir más unánimemente como la iglesia primitiva. Pero la iglesia somos nosotros. Todo lo que pensamos que una iglesia debería de tener, lo debemos de tener nosotros. ¿Sabe por qué mucha gente tiene doble vida? Muchos cristianos tienen doble vida. ¿Sabe por qué? Porque piensan que la iglesia son las 4 paredes. Y por eso aquí nadie es malo. Todos somos perfectos. Todos servimos. Todos sonreímos, todos somos atentos. No, hermano, faltan que alas nos salgan para irnos con el Señor. Pero estamos muy equivocados, porque la responsabilidad de la iglesia no debería de ser en las 4 paredes de un templo. Tú eres representante y responsable como iglesia de Cristo dentro del templo y fuera del templo. ¿Qué se hace en una iglesia? Adora, alaba, se humilla, hay transformamiento, hay liberación, hay sanidad, hay palabra, hay comunión, hay fruto del Espíritu. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Ok, eso no pertenece en las 4 paredes de un templo. Eso pertenece en mi vida personal. Para yo ser el mismo aquí y afuera, hermano. Para no andarme escondiendo de los hermanos, que a veces los miramos en la carnicería y vale, y sale corriendo. ¿Por qué no queremos hablar con los hermanos fuera del templo? ¿Verdad? Porque sabemos cómo vivimos, sabemos cómo andamos. No somos reales, pero eso va a ser otro tema. Pero diga, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia dentro y fuera del templo. ¿Estamos aquí? Estuvimos hablando que tenía que haber un cambio en nosotros como padres, en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, las palabras, las acciones, ¿verdad? No más maldiciones, no más negatividad, no palabras hirientes. Y estuvimos dando muchos versículos, ¿verdad? Estuvimos hablando de que cuando nosotros como padres recibimos un discipulado, somos restaurados en nuestras emociones. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? ¿Por qué? Porque ahora el padre, ¿verdad?, es más estable en lo que piensa, en lo que dice y en lo que hace. Trae seguridad emocional, financiera y física al hijo, ¿verdad? Ahora puede el padre tener una conversación sana, sin desesperación y gritos ni golpes con sus hijos, porque Cristo, a través de la enseñanza y el discipulado y la obra del Espíritu Santo, está sanando el corazón del padre y de la madre. Hay un ejemplo constante de fe, ¿verdad? Una unidad constante. Y número 3, estuvimos hablando, ¿verdad?, que ayuda en las áreas físicas. El padre está más presente. ¿Cuántos se acuerdan de eso?
El Padre está más presente en la familia, con los hijos. Dios derrama un amor, como dice su palabra. Él derrama un amor que sobrepasa, amado hermano, cualquier herida, cualquier problema, cualquier circunstancia. Dios trae unidad a la familia. Se involucra el padre más en la vida del hijo. Ya no más el hijo no se levanta y el padre por allá se mira en la pura sombra. No, sino que ahora ya el mismo Espíritu de Dios dice: hey, vamos a hacer altar familiar, vamos a levantar esto, ¿verdad? Vamos, léele mi palabra, haz oración por ellos. Y aún el Espíritu Santo se hace tan real en tu vida que te inquieta cuando el enemigo quiere atacar a tus hijos. Y estás más presente en la vida de tus hijos. Estamos aquí. Haces más cuando tú recibes como padre y madre un discipulado, la enseñanza de la palabra de tu mentor, de tu pastor. Tú haces más real a Dios y más presente en la vida de tu familia. Sabes que no puedes solo, que necesitas a Él en medio de tu casa, que lo necesitas, ¿verdad? 100%. Y estuvimos diciendo que el discipulado, en el discipulado Dios siempre va a guiar al padre, a la madre, cómo trabajar, póngale ahí, cómo educar y cómo guiar por las edades a sus hijos, ¿verdad? La palabra dice: instruye al niño para que cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se aparte. En la palabra hay tanto consejo. Aún hay una promesa para los hijos: que honra a tu padre y a tu madre para que tengas días largos, porque este mandamiento viene con promesa. Y luego dice: padre, no desesperen a sus hijos, no los lleven a un punto de explosión, que al final tus hijos salgan heridos y endurecidos. Oh, cuántos de nosotros hubiéramos querido tener una relación mejor con nuestros padres. Pero aquí Dios nos enseña a través de su mismo ejemplo con nosotros cómo llevar una relación mucho mejor con nuestros hijos. Estamos aquí. Y quiero tocar, vamos allá a Proverbios 29:15, porque estamos hablando que para que el discipulado tenga efecto necesitamos, ¿verdad?, acercarnos a la palabra, a Cristo, a un mentor para poder crecer, ¿verdad? Y luego, para que el padre o la madre de familia pueda entrar en una restauración. Usted sabe, hermano, que a veces hay hijos que se preguntan: ¿por qué mamá es así? ¿Por qué papá es así? Y hay cosas que a veces los hijos no entienden de nosotros. Y cuando nos preguntan, ¿qué es lo primero que mandamos a hacer? A callarlos. Cállate porque tú no sabes nada. Cállate porque tú no sabes esta circunstancia. Vete para allá, esto no es para ti. Y los hijos se confunden. Y los hijos miran más familia, las amistades de la calle, que la que tienen adentro. Porque los hijos dicen: bueno, somos cristianos, vamos al templo, vamos a la iglesia, ¿verdad? Escucho al pastor decir esto y el otro, y la pastora, ¿verdad? Cada versículo, y yo vengo con la esperanza todos los días a mi casa de que en mi casa haya un cambio. A veces nuestros hijos se preguntan: ¿por qué no hay un cambio? Y nosotros como padres tenemos que ser restaurados, iglesia, si queremos ver una generación apegada al Señor. Y en Proverbios 29:15, y aquí vamos a entrar en el discipulado de este miércoles, dice: la vara y la corrección, ¿qué dice? Dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección, ¿qué dice? Dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que Dios nos enseña como hijos de Él, que la disciplina no es un dolor. La disciplina o la corrección de parte de Dios no es para destruirnos, para matarnos, sino que la disciplina y la corrección, cuando Dios viene y pasamos por esos momentos que no nos gusta, amado hermano, emocionalmente, espiritualmente, nunca va a ser para la destrucción de nuestras almas, sino que siempre será para podernos guiar en un camino mejor.
Entonces la disciplina y la corrección, eso no nomás puede ser que el padre o el adulto es partícipe de eso, sino que también el padre debe de hacer partícipe al hijo de las enseñanzas de Dios. No podemos ser cristianos e ignorar que hay un mundo que quiere comer el corazón, la mente de nuestros hijos. Y esta es una batalla diaria, todos los días uno está batallando en contra de las olas del mundo que quieren atacar la mente, el corazón de nuestros hijos. Y uno le cierra una puerta por acá y el diablo se quiere meter por otra puerta. Y tienes que entender que el discipulado y la enseñanza no viene desde el templo. El discipulado y la enseñanza del sacerdocio tiene que estar presente desde la casa. Porque tú, padre y madre de familia, somos los responsables por criar a una generación diferente. ¿Estamos aquí? Y aquí nos habla sobre la vara y la corrección que dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La palabra corrección, escucha esto, la palabra corrección habla sobre enseñanza. Y la enseñanza ubica, diga ubica. La enseñanza ubica. ¿Por qué? Porque la corrección imparte sabiduría, hermanos. ¿Estamos aquí? Cuando yo creo que, ¿sabe por qué a veces nosotros nos cuesta entender ciertas palabras de la Biblia? Porque lo agarramos conforme nos fuimos criados. Y cuando nosotros se nos habla de la corrección, lo primero que pensamos es en el cinto. ¿Sí o no? La vara, el palo, la chancla voladora, la escoba. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Cuando yo leí este versículo por primera vez, yo dije, híjola. La palabra a mí me dice que tengo la libertad de poder dar duro. Pero no estamos hablando de esa corrección que un día nuestros padres hicieron mal informados con nosotros. Es que el discipular y instruir a tus hijos, estamos hablando de tiempo. Por eso, joven, levante su mano. Si usted no tiene hijos, piénsele bien cuánto va a tener. ¿Cuánto tiempo va a tener para dedicarle a esas 2 semillitas? ¿Sí? Porque hay mujeres tacuacinas que darle y que darle y que darle, y verdad, y tienen a uno y tienen a otro, que porque don Pancho le dijo uno más, pero no tienen el tiempo para educarlos, no tienen el tiempo para instruirlos, no tienen el tiempo para enseñarlos. Y entre más la mujer da luz, de repente la mujer más se debilita, más se enferma, se le cae el pelo, se le cae el diente, se le aguada todo. Y después el viejo panzón la anda engañando. No. Si alguien me hubiera dicho a mí esto antes. Los hijos se requiere tiempo, enseñanza, corrección. ¿Y qué es corrección? Es impartir sabiduría, es impartir enseñanza para ubicar el corazón de nuestros hijos. Donde el padre mira que el hijo cometió un error o le encontró algo, el padre no simplemente viene y dice esto y esto, y ya te había dicho, y esto, y bueno, y ahora, y aquí, y allá, porque hay de un extremo a otro. Hay unos padres que son tan duros que rompen la relación de comunicación con los hijos. Y hay otros padres que son tan suaves que por crear en sus mentes un hijo perfecto y por no saber lidiar con el problema, lo dejan tal como está. Porque no hay enseñanza en su vida. No hay instrucción, no hay discipulado dentro de su corazón. ¿Estamos aquí entendiendo? Con mi hija la más pequeña, y no me gusta exponerlos así porque cada quien tiene su propia crianza, ¿verdad? Pero un día yo estaba así, y usted sabe que los años 2 y 3 como que son medio rarones, ¿verdad que sí? Ay, ¿y ahora qué pasó? ¿Verdad? Y cualquier cosa, ¿verdad? Entonces a los 2, 3,
4 años ellos están viendo quién tiene el control, mamá o papá o yo, ¿verdad? Mire qué maldades del chiquito de esos tremendos, ¿verdad que sí? Y hay padres impacientes que ¡pa! Y hay padres que no les interesa, que ya te dije, párate, Juan, ¿verdad? Ay, y luego todo el mundo se le queda mirando a la seño y como que a ver si va a hacer algo, y ella, es que así es, ¿verdad? ¿Cuántos han visto eso, que uno quisiera agarrar a esos chamaquillos y darles déjame darte un abrazo de amor, pero no podemos. Entonces yo dije, Señor, yo a veces estoy en junta o estoy aquí, allá, y esta, ¿verdad?, como que quiere venir el espíritu de control. Y el Espíritu Santo habló a mi corazón a través de la oración y me habló mucho sobre el fruto del Espíritu. Y me habló mucho cómo el Señor ha trabajado conmigo, con mi corazón. Y el Señor me ha dicho, yo nunca te he hablado en un lenguaje que tú no me entiendas. Y yo dije, bueno, ok. Y el Espíritu Santo comenzó a dirigirme. Y cada vez que ella hacía algo, le digo, Espíritu Santo, dirígeme, porque el Padre tiene una autoridad para marcar, hermano. El Padre tiene una autoridad para marcar como no tienes idea, hermano. Tú estampas, tú sellas con tu actitud y con tus palabras y con tu forma de ser a tus hijos. Es como una estampilla. Usted ha visto a los animales, ¿verdad? Como los animales les ponen las marcas de los dueños. Uno tiene tanto poder y tanta autoridad para marcar a sus hijos como no tienes idea. Entonces comencé, el Espíritu Santo, cada vez que ella hacía eso, yo comencé a hacer esto y comencé a hacer el otro y comencé a decirle, ok, me bajaba hacia con ella y le decía, wait a minute, hold on, le decía. Con los llantos tú y yo no nos podemos relacionar. Con esas tiradas en el suelo, yo no sé qué tú quieres. Cuando usted termine, porque los niños son inteligentes, cuando usted termine de llorar y de tirarse, usted me busca. Y me iba. Le estaba pegando el ojo, y ya venía todo sentimental. Le digo, ¿qué quieres? Es que no, háblame bien, ¿verdad? Porque el diablo busca algo para que tú malmarques a tus hijos. Un grito, un golpe. Y a veces ya no es ni respeto lo que los hijos nos tienen, sino es miedo. Es miedo, hermano. Entonces, lo primero que la palabra de Dios nos dice, corrige, enseña, ubica, toma el tiempo para discipular a tus hijos. ¿Estamos aquí? Y luego habla sobre disciplina. ¿Qué es la disciplina? La disciplina lo hace entender, que quiere decir que no nomás hablas con el hijo, sino que lo llevas a una acción diferente. Lo pones en disciplina al punto donde esa disciplina va a producir un entendimiento, una sabiduría de lo malo que ese hijo hizo, hermano. Lo peor que puedes hacer con tus hijos es nunca disciplinarlos. Mujeres, quitémonos esas palabras. Vas a ver en la casa. Cuando lleguemos a la casa, si no va a hacer nada, quédese callada. ¿Estamos aquí? La disciplina y la corrección son dos cosas tan importantes en la vida de nuestros hijos, porque es la forma que Dios trabaja. Y como dice el libro de Hebreos, en el momento de la corrección y la disciplina no hay mucho gozo, pero después produce fruto, produce cambios, produce transformamiento, amado hermano. ¿Estamos aquí? Y la hermana Dalia ahorita va a compartir cómo desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas como padres, como creyentes, como hijos de Dios. Estamos aquí enseñando. Entonces dice aquí que la corrección y la disciplina producen y educan a nuestros hijos. ¿Y por qué necesitamos esto, pastora? Para implantarle los principios de la palabra de Dios.
los valores, las responsabilidades que él o ella tienen. Porque cuando viene la corrección y la disciplina a nuestros hijos, le enseñamos valores, les enseñamos responsabilidades. ¿Y sabe qué es lo más lindo de esto? Que como padres no quedarás avergonzado. Si usted tiene un hijo pequeño, amado hermano, desde hoy, comience a darle la atención de corrección y disciplina a su hijo, donde le enseñe el valor de las cosas, la palabra, quién es Dios, qué es lo que Dios pide de él. No tanto usted, sino lo que Dios dice, lo que enseña la palabra de él. ¿Estamos aquí entendiendo? No, aquí a los padres se les fue el gozo, porque esto se requiere interés. Se requiere interés. Se requiere interés. Se requiere interés. Las ovejas más lindas y hermosas que tú tienes son aquellos que llevas a tu casa después de estar en el templo. Como líderes y ministros, muchas veces Dios nos tiene que corregir a nosotros, porque estamos con una persona 1 y 2 horas poniendo toda la atención necesaria para resolver una circunstancia de su vida. Y esa persona al final, cuando se monta a su carro, no sabemos si va a agarrar el consejo. Pero con aquellos que Dios nos ha puesto, dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, que nuestros hijos son como saetas en manos de un valiente. ¿Qué quiere decir eso? Que tú pones la varita esa y los direccionas a donde tú los quieres mandar en este mundo, a la perdición o al cielo. Pero para eso se requiere interés en nuestras vidas hacia nuestros hijos. Me encantó esto que leí. Dice: si quieres criar a hijos felices y productivos, deja de respirar por ellos. Si quieres criar hijos felices y productivos, deja de respirar por ellos. Madúralos, transiciónalos. Oh, hermano, es que esto de los hijos es lo mismo cuando uno nace de nuevo en el Espíritu, donde Dios nos cría, nos madura, nos lleva de nivel a nivel, nos abre entendimiento entre más pasemos con Él en su presencia. Ningún creyente puede crecer si no pasa tiempo con Él. Nuestros hijos no serán buen criados si no pasamos tiempo con ellos. ¿Estamos aquí entendiendo? Si quieres criar hijos felices y productivos, deja de respirar por ellos. Enséñalos a madurar en la vida. Cada año es una nueva etapa. Ese niño de 12 años no es el mismo de 5. Tiene otra mentalidad, otros deseos, otros gustos, otras cosas que hacer. ¿Sabes cuál es la edad que yo le llamo el tiempo del silencio, de Malaquías a Mateo? ¿Sabes cuál es la edad? De 11 a 14 años. Todo iba chévere. Nació el gordillo ese, la gordilla ese. Lo cambiaste, lo amamantaste, le diste de todo, te esforzaste por cumpleaños, le compraste zapatos, le compraste ropa. Ahora ya tiene 5 años, lo pones en un deporte, lo llevas aquí, lo llevas allá. ¡Ay, Junior! ¡Qué bonito! Cachetón, cachetona esta, ¿verdad? De repente a los 7, 8 años todavía es la princesa de papi, todavía es el príncipe de la madre. De repente entra a los 10 y como que ya comienza a ver cómo quiere que le corten el pelo. Ahora quiero la línea, papá. Pero como el papá todavía cree que el hijo es un baby, le dice: sí, mi hijito no está mirando el desarrollo de su niño. Y a los 10 años ya está recogiendo de dónde agarra identidad. Y pega a los 11, 12 años. Y lamentablemente, no todos, pero lamentablemente de ahí, como que el hijo comienza a apartarse. Como que el hijo comienza a decir: yo nunca me acuerdo que me hayas comprado nada.
Yo no me acuerdo que te hayas quitado el pan de la boca por dármelo a mí. Yo no me acuerdo de las fiestas. Oh, hermano, yo soy pregúntele a mi esposo, yo soy una persona que escribo todo. Y me miraré lenta, pero escribo todo. Porque hay gente, ay, ¿a poco no la cacha? No, espérate, vuélvemelo a decir porque voy a escribir. Porque yo quiero prueba. Bueno, así soy con mis hijos. Desde que mi primer hija nació, foto. Tengo 10,000 álbumes de pura foto. Para que cuando me quieran, es que tú no. Capítulo 1. Tráemelo. No, yo así soy. Cuando ellos vienen y me dicen, no, es que tú nunca hiciste eso. Capítulo 3, tráemelo. Mira cómo estabas aquí. Mira, y yo toda sudada y deschongada y cantándote Happy Birthday. No, yo tengo pruebas, hermano. Yo tengo pruebas de mi inversión. Pero ese tiempo, hermano, como que es el tiempo del silencio, donde los hijos se van alejando, donde el padre ya se enfoca más en el trabajo. ¿Por qué? Porque dice, ya está grande, ya no necesita mi tiempo, ya no necesita relacionarse conmigo, ya no necesita hablar conmigo, ya no necesita la atención que cuando llegaba del trabajo, aunque sea cansado, me sentaba en el sofá y lo abrazaba y mirábamos algo en la televisión. Tanto el hijo se va como el padre se aleja, sin saber que esa edad es la que más necesitan de tu atención. Porque los niños pequeños, hermano, necesitan nuestra atención en cuidado, pero en amor y en que los voy a traer aquí. Ellos saben que los amamos. Ellos saben con un dulce que les demos. Ay, gracias, mami, gracias. Ellos, porque cargan inocencia. Son inocentes. ¿Sí o no? Son inocentes, hermano. Pero esos de Malaquías a Mateo son los que más atención tenemos que poner. Porque ahí es donde comienzan a descubrir su identidad, su color, su persona, quiénes son. ¿Realmente Dios existirá? ¿Realmente? Y más cuando antes decían a las niñas, curis, vete para allá, hoy dicen, vente para acá. Y es donde tiene que entrar papá y mamá a enseñarle valores, a enseñarle responsabilidades. ¿Estamos aquí? Hay madres que no dejan respirar al hijo. Ya está grandulón y tiene peligros en la vida y todavía lo atiende como si fuera un bebé. Y el grandulón, malcriando. Con uno de mis hijos, ya cuando tenía como 7, 8 años, ya te voy a dejar, Dalia, porque necesitamos que el padre tenga el fruto del Espíritu. Y hay mucho, pero vamos a seguir. Pero con uno de mis hijos, yo dije, bueno, que comience a sacar la basura, ¿verdad? Y de primero se le iba. O de repente, vea cómo le hacen los jóvenes, le ponen el pie, vea que sí, para no sacar. Y un día yo hablé con uno de ellos y les dije, hey, ¿tú piensas que yo te digo que saques la basura porque yo sea floja? ¿O porque no tenga la fuerza para sacarla? ¿O porque me deleito en castigarte, en que la saques? No soy floja, tengo la fuerza y yo puedo sacarla. Pero te doy esa responsabilidad ahora, a tus 7, 8 años, porque cuando crezcas ya no lo vas a ver como un castigo, sino que ya va a ser parte de ti. Y cuando tú te cases y estés con la persona que estés, eso ya se te va a hacer normal hacer, porque desde chiquito o desde chiquita comenzaste a adoptar responsabilidad. Hay muchachos que tienen 16, 15, 17 años que no conocen qué es la responsabilidad. ¿Y sabe qué es lo que usted está creando? Un mal esposo para la futura
esposa. Yo hablaba con un padre de familia y yo le decía que yo oraba con Dios. Y yo le decía: Señor, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda para prepararle a mi hijo y a mi hija para su futuro esposo y esposa. Pero también allá, Señor, donde quiera que estén estos, diles que los preparen también. Digo, porque Señor, yo no quiero pasar la vergüenza de que un día uno de ellos vengan y me los vayan a dejar a mi casa y pasen por un divorcio, por irresponsabilidades, porque no saben manejar dinero, porque no saben pagar una renta, porque no saben pagar un bill, porque no saben ayudar en la casa, porque no saben relacionarse, porque no saben comunicarse, porque es orgulloso o orgullosa. No, Señor, no. Yo voy a hacer lo mejor que yo pueda por prepararlos. Padre, ¿cómo tú estás preparando a tus hijos para el futuro? Porque no siempre van a vivir contigo. Pastora, ¿desde cuándo le doy responsabilidades a mis hijos? Desde que comiences a mirar que ellos ya pueden. 5, 6, 7, 8, 9 años, conforme la madurez, la fuerza y el desarrollo que ellos tengan. ¿Estamos aquí? Pero vamos ahí, como que algunos se quedaron como: hijo, la pastora. Pero decía esto: si quieres criar hijos felices y productivos, deja de respirar por ellos. No les hagas las tareas, no les quites responsabilidades, deja de comprarles todo, enséñales a resolver situaciones y a cooperar en la casa, y enséñales a amar a Dios. Yo agarré mucho de un predicador que decía: cuando mis hijos tenían problemas, yo nunca me acercaba a resolvérselos, jamás. Yo los entrené a ir con Dios primero, después venir conmigo, traerles una enseñanza y que ellos aprendieran a decidir. Oh, hermano, esta generación de afuera se está perdiendo y necesitamos volver a predicarle y a enseñarle a nuestros hijos los valores, la enseñanza y el discipulado. ¿Estamos aquí? Porque aunque estén en la iglesia, ellos un día van a tener que tener un encuentro con Cristo y aceptarlo dentro de su corazón y saber que es el mejor padre, es el mejor amigo y el mejor salvador para sus vidas. Que aunque papá y mamá ya no estén, pero ahí va a estar Él por ellos. Esa es la mejor herencia. Ahora, hermana Dalia, ¿cómo podemos nosotros como padres o como cristianos, como iglesia de Cristo, ir desarrollando el fruto del Espíritu en nosotros para seguir creciendo en todas las áreas de nuestras vidas? Amén. Como decía la pastora, ¿verdad? Me impactaba mucho esto porque una de las formas de la que nosotros podemos desarrollar el fruto del Espíritu en nosotros, primero tenemos que entender, ¿verdad?, qué es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y algo que me impacta mucho es de que el Espíritu, el fruto del Espíritu en nosotros es una virtud que Dios le da a todo creyente. Amén. Para que Él la pueda cultivar y lo pueda desarrollar en su vida. El fruto del Espíritu es algo que a diario nosotros debemos cultivar y desarrollar. Y ahorita voy a explicar lo que la pastora estaba diciendo, cómo nosotros podemos desarrollar el fruto del Espíritu en nosotros. El fruto del Espíritu es el conjunto de virtudes, actitudes y comportamientos positivos que produce el Espíritu Santo en nosotros. Me impacta mucho porque pastora decía, debemos enseñarle valores, enseñanza, el discipulado, y yo creo que el fruto del Espíritu influye mucho dentro de lo que es el discipulado. Como decía pastora, hoy en día tenemos padres que no pueden entablar ni siquiera una conversación con sus hijos,
porque no han desarrollado esta virtud, no han cultivado esta virtud. Si me explico, lo menos que tienen es paciencia. Lo menos que tienen es amor. Lo menos que quieren es frustrarse. ¿Sí estamos aquí entendiendo? ¿Verdad? Y me impacta mucho porque hoy en día hay ministerios que le dan más importancia a los dones, ¿sí me explico?, que al fruto. Es decir, hay ministerios que dicen, my God, les interesa más la habilidad de otros para que ejerzan ciertos trabajos, ¿verdad?, que la madurez y el carácter en una persona. Por ejemplo, hermano, de nada sirve, ¿verdad?, que una persona sea un excelente músico si trata mal a su esposa, si no sabe cómo tratar con sus hijos dentro del hogar, si no ha desarrollado, porque dijimos que el fruto del Espíritu es una virtud que Dios le da a todo creyente y que el creyente debe cultivar y desarrollar a diario en su vida. Entonces, ¿qué miramos? Que hay gente que en los dones está tremenda, ¿verdad? Tú lo pones a predicar y fluye en el Espíritu y habla en lenguas. Tú lo pones a alabar y adorar, ¿verdad? Tú le pones a orar por los enfermos, a sacar fuera demonios, y somos buenos para todo eso. Pero hay muy poca gente que le da importancia a desarrollar el fruto del Espíritu, a desarrollar esta virtud dentro de sus vidas y a poderla cultivar dentro de sus hogares. Aquí son muy espirituales, pero dentro de su hogar no han sometido su vida al Espíritu Santo. No podemos cambiar a nuestros hijos si primero nosotros no desarrollamos el fruto del Espíritu en nosotros. No podemos enseñarle a nuestros hijos valores, enseñanzas, instrucción y discipulado si primero no dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. No sé si estamos aquí entendiendo. ¿Por qué? Porque los dones son dados por gracia, pero el fruto debe de ser desarrollado. En la palabra de Dios, si vamos a 1 Corintios 1, 4, 7, podemos mirar cómo el apóstol Pablo le está hablando a los corintios y les está dando gracias por los dones que habían ellos, cómo fluían el don. Está bien tremendo eso, a mí me impactaba. Pero más adelante los está reprendiendo por ser carnales, por ser contenciosos, por ser envidiosos, por andar en divisiones. Un ejemplo clarito de esto son los corintios, que tenían los dones espirituales, pero el fruto del Espíritu no estaba desarrollado en ellos. Y así estamos hoy en día muchos padres de familia, muchos cristianos dentro del ministerio. No tenemos el fruto del Espíritu desarrollado en nuestras vidas. Los corintios eran carnales, contenciosos, envidiosos. Algunos hasta vivían en adulterio y fornicación. Sus frutos eran de la carne y del mundo, no del Espíritu de Dios. Sin embargo, aún así no les faltaba ningún don del Espíritu. Lo que les faltaba era el fruto del Espíritu, la madurez y el carácter cristiano. Y eso es lo que hoy en día nos hace falta a muchos. La pastora da un ejemplo, ¿verdad? Y yo doy mucho este ejemplo. El otro día yo me vine orando, como dice pastora, cada quien pasamos diferentes etapas con nuestros hijos. Y le dije, Señor, mira, esto y esto y esto está pasando con mi hija. Señor, yo necesito que tú me guíes, que tú me hables y que esto y el otro. Yo pensé que yo me iba a decir algo muy espiritual. No, Dios me dijo algo bien básico y bien sencillo. Me vengo a la iglesia, hermano, abro la Biblia y ¿qué cree que me encontré en la Biblia? Un tema que decía la longanimidad de Dios. Y yo digo, ¿qué es eso? ¿Y con qué se come, Señor? Y cuando empiezo a meditar en esa palabra, dice que la longanimidad de Dios es la paciencia de Dios hacia nosotros. Que lo último que Dios quiere hacer sobre nosotros es derramar su ira.
en nosotros, que Dios nos tolera muchas veces, no que nos va a tolerar el pecado, ¿verdad? Pero muchas veces nos tiene paciencia cuando nosotros cometemos. Y ya empecé y todavía le digo, Señor, pero ¿qué me quieres dar a entender con eso? Y sentí como estábamos en una conversación con Dios. Me dijo, mija, que así como yo te tengo paciencia, que así como lo último que yo quiero hacer es derramar mi ira sobre ti, lo mismo tienes que hacer tú con tu hija. Y dígame, hermano, ¿cree que ahí se acabó todo? Pregúnteme, hermano. No, hermano, me voy a mi casa y el Señor me pone a prueba. Fíjese, esto es lo que es el fruto del Espíritu, my God. Y me llama mi hermana y me dice, Dalia, fíjate que Diani en la escuela esto y esto y esto. Y yo digo, ay, pero Diani iba escuchando, ¿verdad? Iba escuchando. Y cuando entra por esas puertas, entra ya con la cabeza agachada y según ella llorando y que ya iba derecho para el cuarto. Pero ¿sabe por qué estaba pasando eso? Porque yo no me estaba dando cuenta que mi reacción con ella es que cuando ella no hacía caso, ¿qué es lo que acostumbramos a hacer los papás? ¿Ah? Luego, ¿qué? Gritarles. Yo ya estaba agarrando, Diani, la tendencia de hacer eso. La pastora me conoce, ya conozco a Dalia, Diani. Y estaba agarrando yo mucha tendencia de gritar o desesperarme, sin darme cuenta que yo ya estaba bloqueando la reacción de mi hija. Ella ya estaba reaccionando con llanto. Ella ya estaba reaccionando con lloro y empezó a usar la palabra, es que me vas a regañar, es que me vas a esto. Ese día, como dijo pastora, hey, calmada, sin llanto nos podemos arreglar. Me costó consolar que se parara de llorar hasta que tuve que usar la palabra, no te voy a regañar, quiero platicar contigo, quiero enseñarte algo. Y hermano, en mi mente me retumbaba la longanimidad de Dios, la paciencia del Señor y todo eso. Y fíjate, hermano, que muchas veces nosotros como cristianos, como padres, así estamos. No hemos desarrollado el fruto del Espíritu dentro de nosotros. Y a mí me impacta mucho esto porque el fruto del Espíritu nos desarrolla a nosotros como hijos de Dios y nos hace parecernos más a Dios. ¿Cómo te miran a ti tus hijos? ¿Te pareces realmente a Cristo o te pareces al ogro, verdad? De la película de Shrek, hermano, no te creas. Representa, el fruto del Espíritu representa el carácter de Cristo reflejado en nosotros. Menguamos a nosotros cada día y nos parecemos cada vez más a Dios. En Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Y fíjate lo que dice en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. En pocas palabras, Dios conoce a los que son suyos. ¿Cómo, hermano? Porque esas personas han desarrollado el fruto, han cultivado esas virtudes. En Gálatas 5:22-23 encontramos 9 expresiones. Qué tremendo. Y yo te voy a poner a que te pongas a meditar si tú realmente te estás moviendo conforme al fruto del Espíritu. La unidad de esas 9 expresiones refleja el carácter de nuestro Señor. Gálatas 5:22-23, ¿cuánto conocemos ese versículo? ¿Y cuánto lo aplicamos a nuestra vida? Es necesario también aplicarlo, no solamente conocerlo. Dice ahí, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, se podrá levantar lo que se quiera levantar, pero cuando tú desarrollas el fruto del Espíritu Santo dentro de tu vida, no hay nada que se pueda oponer.
Si estamos aquí entendiendo, hermano, el fruto del Espíritu, ¿verdad?, se desarrolla cuando nosotros podemos reflejar ese amor. El fruto del Espíritu desarrolla en nosotros un amor incondicional, desinteresado y activo hacia los demás. Cuando nosotros desarrollamos ese fruto del Espíritu, nosotros reflejamos un amor que es incondicional, un amor que es desinteresado, ¿verdad? Un amor activo hacia los demás. Hermano, ¿cómo podemos amar a otros cristianos si no podemos amar lo que tenemos dentro de la casa? ¿Cómo podemos tenerle paciencia en el discipulado a otros y no podemos tenerle paciencia a nuestros hijos dentro de la casa? Como al hermano que te habla mal, tú no te quieres meter en problemas con él y le respondes bien, pero allá en tu casa cuando pasa algo malo, eres bueno para responder, ¿verdad? ¿Y qué más desarrolla en nosotros? El gozo, muestra el gozo. El fruto del Espíritu desarrolla en nosotros una alegría profunda y constante que no depende de las circunstancias externas. Hermano, ¿cuántas veces tú has reaccionado con gozo aún en la adversidad? Aún cuando se vienen esos problemas dentro del hogar, que tu hijo te salió con malas calificaciones, que tu hijo se está comportando mal, hermano, se nos va el gozo por los zapatos. Pero el fruto del Espíritu desarrolla en nosotros esa alegría profunda, esa alegría profunda y constante que no nos hace depender de las circunstancias. Trae paz, o sea, en nosotros desarrolla una tranquilidad interior y nos da la capacidad de mantener la calma en medio del conflicto. Y es verdad, porque cuando vienen los conflictos, hermano, y cuando vienen los taites, y cuando viene que tu hijo no se queda callado y que tú tampoco te quedas callado, y de repente viene, hermano, eso hasta el diablo, no sé cuántas veces te ha pasado, que hasta el diablo quiere venir y robar la paz y la tranquilidad dentro de tu hogar, traer muchas veces opresión. Pero el fruto del Espíritu desarrolla esa paz dentro de nosotros, esa tranquilidad dentro de nosotros, de que no nos vamos a dejar mover por la atmósfera, sino que la paz del Señor va a venir y va a reposar en nuestras casas, en nuestros hogares. ¿Sí estamos aquí entendiendo? Desarrolla esta paciencia, trae en nosotros tolerancia y resistencia frente a las pruebas o las ofensas de otros. Desarrolla benignidad, en nosotros nos comportamos con amabilidad y nos disponemos hacia con el prójimo. Bondad, hermano, ¿verdad? Un deseo constante de hacer el bien y de vivir en rectitud, fidelidad, ¿verdad? Trae en nosotros lealtad, confianza, constancia. Trae mansedumbre, ¿verdad? Trae en nosotros esa humildad, esa gentileza, evitando la agresividad. ¿Cuántas veces no nos comportamos agresivamente? ¿Cuántas veces no recurrimos a los golpes? ¿Cuántas veces no recurrimos a los gritos? ¿Cuántas veces no recurrimos a las malas palabras? Hermano, la pastora dijo algo bien clave. Para un hijo, la palabra que pueda salir de un padre puede construir su vida o puede destruir su vida. El fruto del Espíritu aún en eso desarrolla dentro de nosotros. Mansedumbre, ¿verdad? Nos hace que nosotros no nos movemos bajo un impulso de agresividad o muchas veces traer una imposición violenta a los que vienen detrás de nosotros. Y también lo mero bueno, hermano, trae templanza o dominio propio. El fruto del Espíritu desarrolla humildad, gentileza, evitando la agresividad, ¿verdad? Fíjate que, dice en nosotros la capacidad para controlar nuestros impulsos, nuestras pasiones y nuestros deseos personales. Pero hermana Dalia, ¿cómo yo puedo aplicar todo esto a mi vida? ¿Cómo yo puedo desarrollar, verdad, estas 9 expresiones dentro de mi casa y dentro de mi hogar? Número 1, nosotros como cristianos podemos desarrollar ese fruto del Espíritu, amén. Número 1, solamente a través del Espíritu Santo.
A través del Espíritu Santo. Quise ponerte un poquito la plataforma de lo que es el fruto del Espíritu, que es una virtud que se desarrolla y se cultiva a diario. Es lo que nos hace parecernos más a Cristo y menguar a nosotros, ¿verdad? Es el que forma el carácter de Cristo en nosotros para que nosotros lo podamos reflejar. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? A través del Espíritu Santo. La misma palabra dice, ¿el fruto de qué? Del Espíritu. Necesitamos hacer dueño de nosotros al Espíritu Santo. Reconocer que no podemos solo. ¿Cuántas veces como cristianos, verdad? Yo he visto que dice mucha gente, es que yo me esfuerzo. Es que yo me levanto temprano, yo me voy a trabajar, yo me voy a chambear, el día lo paso ahí, llego a la iglesia, me voy a servir. Pero muchas veces quieren cambiar a su propia fuerza. Quieren cambiar a su manera. Tratan de dejar su pecado. Tratan muchas veces de ser diferentes. Y por más que quieren, no pueden. Porque solamente el Espíritu Santo, cuando lo anhelamos y se lo permitimos, puede producir cambio dentro de nosotros. En la palabra de Dios lo vemos claro, hermano, que Jesús le dijo a sus discípulos, me voy, pero les dejo ¿qué? La promesa ¿qué? Del Espíritu Santo, un consolador. Y dice ahí, fíjate, en Juan 14, 15, 17, si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¡Qué tremendo! Yo os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿para qué? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. En Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él recordará todo lo que se ha dicho. Nosotros podemos desarrollar el fruto del Espíritu a través viviendo una vida llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos guía cómo nosotros debemos de vivir. Si el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo no está desarrollado en nosotros, no podremos darle esas enseñanzas a nuestros hijos. No podemos darle esa instrucción. ¿Por qué? Porque las cosas a nuestra manera no funcionan. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido, verdad, cambiar la situación, cambiar a nuestros hijos a la fuerza? Y sí nos ha funcionado. Cambiar a nuestros hijos con nuestros pensamientos viejos. Es que a mí así me criaron. Es que a mí así me educaron. A mí me enseñaron a punta de puro, decía mi abuelito, a puro cadenazo. Y mira, aquí tengo las marcas. Viene y se levantaba la camisa y nos enseñaba la cadena. Así que tú también vas a aprender a puro riatazo, nos decía. Porque la cadena ya no la voy a usar, pero el mecate sí lo voy a usar. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero el Espíritu Santo, cuando verdad viene a morar dentro de nosotros y nos dejamos que Él tome control, Él mismo va desarrollando ese fruto del Espíritu. Él mismo va desarrollando ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia. Hermano, aquí decimos amén, aleluya, y es fácil alabar y adorar entre hermanos. Pero pastora dijo algo bien clave: el discipulado comienza desde nuestra casa. ¿Cómo nosotros vivimos? ¿Cómo te conocen tus hijos? ¿Como el que siempre le estás gritando? ¿Como los papás que siempre están peleando?
¿verdad? Como la casa a la que no quieren llegar, porque si llegan siempre hay una atmósfera de opresión, siempre hay una atmósfera, ¿verdad? Media rara, media tensa, hermano. No, yo creo que es tiempo de que nosotros desarrollemos el fruto del Espíritu a través del Espíritu Santo en nuestra vida, dejando que Él nos guíe, dejando que Él nos enseñe, dejando que Él gobierne por completo. Por eso aquí dice, el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará, Él nos enseñará las cosas. Él nos va a enseñar cómo guiar a nuestros hijos, cómo instruir a nuestros hijos, cómo dirigirnos con nuestros hijos. Y créeme, hermano, de que el fruto se va a mirar, porque tu hijo jamás tendrá la imagen de un padre impaciente. Tu hijo jamás tendrá la imagen de un padre con falta de amor. Tu hijo jamás tendrá la imagen de un padre desesperado, sino que tendrá la imagen de alguien que dejó que el Espíritu Santo gobernara su vida y su casa por completo. Y aunque ellos quieran comportarse mal, el estilo de vida que tú vivas dentro de tu casa es lo que marcará a ellos, porque ellos se recordarán: yo tuve una madre que batallé con ella, fui rebelde, le hice de todo, fui respondona, pero ella siempre venía con la palabra del Señor, ella siempre venía con la enseñanza del Señor, ella siempre venía con una paz, con una tranquilidad, con un amor. Eso es lo que tus hijos van a recordar. No sé si estamos aquí entendiendo, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, ¿verdad? ¿Cómo hemos nosotros, verdad, muchas veces de orar? Dice aquí en Romanos 8:26, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En Romanos 12:9 Pablo decía: bástate en mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona ¿dónde? En nuestras debilidades. Si realmente queremos desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, debemos dejar que el Espíritu Santo, ¿verdad?, haga su obra en nosotros primero. Si estamos aquí, ¿a quién le estamos permitiendo que gobierne nuestras vidas? ¿A la carne o al Espíritu? Porque en Romanos 8:9 dice: mas vosotros ya no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y en Gálatas 5:19-21 vemos todo lo contrario de aquellas personas que no se mueven por el Espíritu, ¿verdad? Y ahí habla de las obras de la carne, ¿verdad? ¿Cómo podemos desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida? A través del Espíritu Santo, dejando que Él nos enseñe, dejando que Él nos gobierne, dejando que Él nos cambie para nosotros poder cambiar a los que están detrás de nosotros. ¿Y cómo vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya en nosotros? Leyendo la palabra de Dios, teniendo esos tiempos de intimidad con Dios, ¿verdad? Como le digo, hermano, yo me vine y nunca pensé que al abrir la Biblia justamente se iba a aparecer. Dije, no, ya tengo la respuesta. Y ya iba a ir con la pastora: pastora, ¿cómo usted le hace? Y esto y el otro cuando pasa esta etapa. Y de repente voy abriendo la Biblia y digo, no, pues aquí tengo la respuesta directamente del Espíritu Santo. Pero necesitamos leer la palabra, porque solamente a través de la palabra vamos a poder enseñar a nuestros hijos con la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos tener una vida de oración, porque solamente así, no solamente nosotros hablaremos con Dios, sino que también escucharemos a Dios, y Él nos dará la guianza para nosotros poder llevar nuestra casa y nuestro hogar. Amén. Cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo, Él viene y comienza a trabajar en nuestras vidas. Pero necesitamos permitir que Él siga desarrollándonos aún más.
Y la hermana Dalia tocó 3 puntos importantes. ¿Cómo lo desarrollo? A través de la oración, número 1. ¿Cómo lo desarrollo? A través del conocimiento de su palabra. Pero hay algo muy importante que también, cómo desarrollamos el fruto del Espíritu dentro de nosotros cuando llevamos lo de la oración y la palabra a la práctica. Ahí es donde se desarrolla el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Cuando lo dejamos a Él crecer en nosotros. Tú sabes, por eso aún el apóstol dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de hacer las cosas, o por desobedecerlo a Él, ¿qué es lo que sucede? Se apaga. En algunos se va, donde hay pecado Él no puede estar. Pero en algunos tal vez no andan en pecado, pero ya no quieren crecer. Ya no lo alimentan de la palabra. Entonces recuerda que cuando el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que viene a morar dentro de nosotros, ¿para qué? Para fortalecer nuestro espíritu. Entonces cada vez que tú vienes a la iglesia, al templo, cada vez que tú vienes y oras y lees la palabra y practicas y obedeces lo que Él te está diciendo, el Espíritu Santo viene y trae más fuerza a tu espíritu. Por eso hay cristianos de niveles en niveles, que aunque pueden tener el mismo tiempo conociendo a Dios, no es el mismo desarrollo. Porque todo depende cuánto acceso tú le des al Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Hay de predicador a predicador, de adorador a adorador, de diácono a diácono, de líder a líder. Y tú puedes decir, pero tienen la misma función. Sí, tienen la misma función, pero no tienen el mismo desarrollo. ¿Por qué no tienen el mismo desarrollo? Por la disposición. Hay uno que le da más entrada y más libertad, y se dispone más y obedece más y quiere más del Señor, y hay otro que le pone un hasta aquí. Hay otro que le dice hasta aquí, ya no quiero, lo otro lo quiero hacer a mi manera, yo creo, yo pienso y yo digo. No podemos ponerle límite al Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos aquí entendiendo? Entonces la necesidad de desarrollarlo a través de la oración, la palabra, y ponerlo ¿en qué? En práctica. Ella tocaba un punto muy importante. Hay cristianos que muchas de las veces quieren cambiar con su propia fuerza, cuando lo primero que tienen que anhelar es al Espíritu Santo dentro de ellos. Y como ella hablaba sobre Lucas capítulo 24 versículo 36, Jesús le dijo a los discípulos, esperen la promesa. Porque con lo que le esperaban a los discípulos, con esas iglesias, los discípulos iban a necesitar el fruto del Espíritu, hermano. Y aún la hermana Dalia tocó un punto importante. Podemos tener dones, pero no quiere decir que estamos desarrollados en el Espíritu. No porque sea pastor, predicador, adorador, diácono, líder, cualquier servicio que tú le estés dando a Dios, no quiere decir que tenemos desarrollado el Espíritu. Necesitamos hacerlo acrecentar dentro de nosotros, por amor a Dios, por amor a nosotros mismos, por amor a la familia, al ministerio y al llamado que Dios nos ha dado, iglesia. ¿Estamos aquí entendiendo? ¿Seguros? Entonces, no es suficiente con saber quién es Jesús. Necesitamos tener experiencias cercanas con Él. No es suficiente, ¿estamos aquí? Con saber quién es Jesús. Necesitamos tener experiencias cercanas y reales con Él. Iglesia, yo te invito con todo mi corazón a que tú le digas, Señor, te quiero conocer más. Quiero conocerte más, oh hermano, porque si tú te haces obediente a Él, tú vas a poder relacionarte con un mentor y vas a poder recibir de Él. ¿Estamos aquí entendiendo? El discipulado se trata de caminar con Cristo. Diga caminar. Se trata de caminar con Cristo. ¿Usted se acuerda que habían cuántos íntimos? Sí, bueno, esos son extra íntimos, pero ¿cuántos íntimos? Eran 12, ¿ok? Ya, los 3 estamos hablando de pasión y amorío. Pero habían 11 íntimos, ¿verdad?
Y habían ¿qué? Multitudes. Y la multitud se acercaba a Jesús ¿a qué? Estaba escuchando el mismo mensaje, estaba recibiendo la misma inversión, pero solamente 11 fueron escogidos para ser íntimos. Los creyentes llegan al templo, escuchan el mensaje, lo disfrutan en el momento y luego se van y se olvidan. Pero el discípulo, aún la multitud se va y se queda recogiendo con su maestro. Se queda experimentando cosas más profundas con su Señor. Mensajes más profundos, enseñanzas más profundas, milagros más palpables. Y eso solamente se manifiesta con los íntimos del Padre. ¿De cuál eres tú? ¿De los creyentes que vienen y escuchan al templo un mensaje y se regresan igual y solamente se aparecen cuando quieren panes y peces? ¿O eres de los íntimos que están en primero, en el segundo y en el tercer tiempo con Él? Necesitamos crecer como iglesia y lo estamos haciendo en el nombre de Cristo. Pero todo eso comienza, amado hermano, desde el hogar. ¿Y por qué, pastora, se metió a lo que son los hijos? Porque es importante que tú como sacerdote de la casa aprendas a traer enseñanzas, valores, estándares y frutos sobre la vida de tus hijos. Nosotros con mucho gusto te los introducimos a través del servicio de muchas mujeres que se paran en la brecha a traer mensajes en 45, 1, 2 horas a tus hijos. De un mundo tan tóxico en el cual ellos viven y estas mujeres se paran en la brecha por sembrar una palabra creyendo que en el futuro dará fruto. Pero ¿quién son los que tienen que seguir regando esa semilla? Los padres. ¿Quiénes son los que tienen que seguir enseñando e instruyendo? Los padres. ¿Quiénes son los que deben de dejar que el Señor haga acrecentar en ellos? Nosotros, los padres. ¿Estamos aquí entendiendo, iglesia? Entonces, ¿a cuánto les está gustando esto del discipulado? Porque aquí se van a abrir muchas ramas. Después vienen los jóvenes, después vienen los matrimonios. Pero esto que estás recibiendo, escríbelo, ora y dile: Señor, abre mi entendimiento. Abre mi entendimiento, dame luz, dame Señor entendimiento. Tú sabes que cuando Jesús fue crucificado y resucitó, dice que habían 2 hombres camino ¿a dónde? A Emaús. Y dice la palabra que Jesús se les acerca, se les aparece y los acompaña en el camino. Pero dice que sus ojos no habían sido abiertos. Y dice la palabra de Dios que todo el camino que el Señor les pregunta: bueno, ¿y ustedes por qué están afligidos? Y yo le dice: ¿a poco tú eres el único forastero que no te has dado cuenta de que el Cristo fue crucificado? Pensábamos que Él era el gran profeta porque Dios lo respaldaba en todo lo que hacía. Pero han pasado 3 días y no se ha cumplido nada. Y dice que Jesús hizo como que iba más lejos. Y ellos, dice que entre el camino, Jesús mismo comenzó desde Moisés hasta los profetas a recordarles la promesa del Señor. Y que cuando llegaron le dijeron: quédate un poco más, y Él se quedó. Y que cuando se sentaron y comenzaron comenzó a Él a partir el pan, dice que Dios les abrió su entendimiento. Y fue cuando dijeron: ¡hey! Estábamos caminando con Jesús, el Cristo resucitado. Y le dice el uno al otro: con razón, cuando veníamos caminando no nos ardía nuestro corazón. Y dice que en el momento que lo miraron otra vez, Jesús se desapareció. Lo que es cuando Dios te abre el entendimiento. Muchos de nosotros traemos Jesús a la par y andamos y caminamos, pero como no nos acercamos a decirle: Señor, dame entendimiento, abre mi entendimiento, quiero entender, quiero conocer, yo quiero una mejor vida para mí, para mi casa, para mi familia, para mi ministerio, Señor. Y de repente Dios te abre el entendimiento y de repente te das cuenta que Él siempre estuvo ahí. El que estaba cegado y cerrado éramos nosotros.
Pero si tú le pides a Dios entendimiento sobre cada enseñanza, cada palabra y cada predicación, yo sé que va a haber un transformamiento en tu corazón, en tu vida, en tu alma, en tu ser, en tus hijos, en tu familia. Lo declaramos y lo profetizamos en el nombre de Cristo. Porque no somos cualquier iglesia, somos la novia del Cordero. Y Dios tiene cosas grandes para nosotros. Amén.